Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oremos. Oh bendito Dios, este es el momento cuando tú hablas a tu pueblo. Y aunque somos siervos inútiles, el poder de tu palabra se encuentra aquí. Por lo tanto, oh Dios, bendícenos con ella. Purifica nuestras almas. Santifícanos, Señor, porque hemos pecado ante ti. Oh Dios, salva también a los perdidos. Oh Señor, trae corazones nuevos, corazones de carne, corazones conforme a tu corazón. Oh Dios, háblanos por tu palabra. Por favor, háblanos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Existe una denominación que se considera a sí misma cristiana y que opera en alrededor de 231 países. Esta denominación cuenta con más de 45,000 iglesias, con una membresía de casi 6 millones de personas. Esta denominación, por sus enseñanzas heréticas, la convierten en una secta. Entre algunas de esas enseñanzas heréticas, esta secta enseña básicamente una salvación por obras. Por ejemplo, aseguran los miembros y líderes de esa secta que si no te bautizas específicamente en el nombre de Jesús, tu bautismo prácticamente no es válido y por lo tanto no has alcanzado la salvación. Esta secta afirma que un bautismo en agua tiene que ser exclusivamente en el nombre de Jesucristo, y dicen que si tu bautismo fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como lo enseña el Nuevo Testamento, tu bautismo no es válido. Tiene que ser literalmente en el nombre de Jesús. También esta secta enseña que como evidencia de tu salvación es, escuchen esto, necesario hablar en lenguas. Afirman que el hablar en lenguas es evidencia de que has sido investido con el Espíritu Santo. De otra forma, incluso aunque te hayas bautizado, si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Impresionante, ¿verdad? Bueno, eso no es todo. Por otro lado, y por si no fuera poco, esta secta, y esto creo que es lo peor de todo, esta secta asegura que el Hijo no es eterno. El teólogo más prominente de esta denominación, llamado David Bernard, en su libro titulado La unicidad de Dios, dijo lo siguiente, y lo cito: el Hijo no preexistía a la encarnación, excepto como el plan en la mente de Dios. El Hijo, según David Bernard, no existía como una persona divina separada antes de la encarnación, sino que solamente existía en el plan de Dios, solamente existía en la mente de Dios. Según él y según la denominación, según esta secta, el Hijo simplemente comienza a existir en el sentido personal en el momento en que Dios se encarna en la persona de Jesucristo. Esto es tremendo, es asombroso, es impresionante asegurar tal
cosa, que no es más que un disparate, es una tontería, es una abominación. Y sabemos que es un disparate, que es una tontería y una abominación, porque la Escritura, la santa palabra de Dios, nos enseña lo contrario. La Escritura nos enseña que el Hijo en efecto es eterno. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el Verbo era Dios. Juan capítulo 8, versículo 58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Yo soy el que es y que era y que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Y nuestro texto en Hebreos claramente lo enseña también. El Hijo es eterno. Y mis amados, esa gran realidad conlleva a implicaciones muy, pero muy importantes para nuestras vidas como creyentes. Pues porque el Hijo es eterno, entonces podemos tener la certeza de que estamos completamente seguros en sus manos. Pues Él es y será el que siempre ha sido desde la eternidad pasada y que será hasta la eternidad futura. Así que este pasaje en Hebreos nos invita a que nos maravillemos y nos regocijemos ante la supremacía y ante la eternidad del Hijo de Dios. Y asimismo también nos invita a confiar en aquel que, porque es eterno, entonces nunca cambia, sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Puedan ser problemas, enfermedades, dificultades, tormentas de todo tipo, acusaciones. Por lo tanto, mientras exponemos el texto, les invito a que vayamos reflexionando en cómo esta verdad, la verdad de que el Hijo es eterno, nos sostendrá hasta el último instante en esta vida y en esta tierra, para entonces así ser impulsados a no ser creyentes temerosos, sino que seamos creyentes que vivimos con fe y que vivimos para la gloria de Dios. El hecho de que el Hijo es eterno tiene grandes implicaciones. Así que con esto en mente vamos a ver 3 puntos diferentes en nuestro texto. Primero, de los versículos del 10 al 12, veremos la eternidad y el poder creador del Hijo. En el versículo 13 miraremos la superioridad del Hijo sobre los ángeles, y en el versículo 14 estaremos viendo el rol subordinado de los ángeles. Veamos nuestro primer punto: la eternidad y el poder creador del Hijo, versículos del 10 al 12. Pero veamos el versículo 10. Y noten cómo aquí es el Padre el que está hablando. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Noten, por favor, esto es realmente impresionante. Noten cómo Dios mismo le llama al Hijo, le llama Señor. Tú, oh Señor. O sea, en otras palabras, aquí Dios, al llamarle al Hijo Señor, está prácticamente con esta palabra Señor, aplicándole al Hijo no solamente título, sino que le está atribuyendo, y tal y como le indica la palabra griega para Señor, kurios, que es la misma que la Septuaginta, la cual es la traducción griega del Antiguo Testamento, y que se utiliza para reemplazar básicamente el nombre divino de Dios en el Antiguo Testamento, que es Yahweh. Así que cuando Dios dice al Hijo, tú, oh Señor, está utilizándolo en un sentido divino y no solamente como un título humano.
Es impresionante. Y aquí podemos ver en realidad, en cierto sentido, la doctrina de la Trinidad. Vemos una distinción, o sea que Dios no se está hablando a sí mismo, le está hablando al Hijo. El Padre le está hablando al Hijo, y en este caso le está diciendo Señor, le está diciendo Curios, le está diciendo tú eres divino. Así como yo soy divino, tú eres divino. Pero sigamos observando el texto, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio, o sea, en el Génesis, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Al leer esto, recordamos Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Y todos sabemos, y no hay duda de esto, de que solamente un Dios eterno pudo haber hecho lo que hizo en el universo y en toda la creación. Por lo que el autor, su énfasis en estos últimos versículos del capítulo 1 es precisamente hablar sobre la eternidad del Hijo y cómo Él en su eternidad, o cómo la palabra de Dios en la eternidad del Hijo establece la superioridad sobre todo y sobre todos, incluyendo a los ángeles, esos seres inteligentes y poderosos de los que ya el autor nos estuvo hablando en los versículos previos. Cabe mencionar que aquí el autor una vez más está haciendo referencia a otro salmo. Lo hizo en el versículo 5, lo hizo en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8 y 9, y ahora también lo hace en el versículo 10, y de hecho también lo hará en el versículo 13. Pero aquí en el versículo 10, el salmo que hace referencia es el salmo número 102, específicamente versículo 25 al 28, y si puede usted acompañarme ahí para que vea cómo el autor de la carta a los Hebreos hace una referencia directa del Salmo. Salmo número 102, versículos del 25 al 28. Básicamente exactamente lo mismo que leímos. Dice el versículo 25 del capítulo 102. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 26, ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Versículo 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Ahora, si usted lee todo este salmo, se dará cuenta que el salmista básicamente se encuentra en un estado de aflicción intensa, tanto física como emocional y espiritual. Pero, y en estos versículos que acabamos de leer, mientras el salmista parece ser que no encuentra una respuesta concreta a su preocupación, a su angustia, él, sin saberlo, está básicamente pronunciando palabras proféticas que con el paso del tiempo y de los años alcanzarían a tomar sentido, pues se vendrían a cumplir en la persona de Jesucristo, se vendrían a cumplir en el Hijo de Dios. O sea que en otras palabras, este salmo, el salmo número 102, está hablando específicamente de Cristo, por lo que se considera un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Bueno, un salmo mesiánico básicamente profetiza o anticipa la venida, obra o naturaleza del Mesías. Puede tener un cumplimiento parcial en la vida del salmista, como vemos de hecho en este salmo o en muchos de los salmos del rey David, pero finalmente ese salmo alcanza su cumplimiento pleno en la persona de Cristo. Pero observen que aquí en este salmo, al igual que en nuestro pasaje en Hebreos, es el Padre quien está hablando acerca del Hijo, o mejor aún, es como si el Padre está hablando directamente al Hijo. Y lo que le está diciendo en ambos pasajes
Hebreos 1 y Salmo 102 es básicamente lo siguiente. El versículo 25 del Salmo y el versículo 10 de Hebreos dice, y aquí usted puede ya sea dejar su Biblia en el Salmo número 102 o en Hebreos capítulo 1, o si tiene a una persona a su lado, usted deje abierta su Biblia en el Salmo 102 y la persona que está a su lado, que la mantenga abierta en Hebreos capítulo 1 y observen lo que el Padre le está diciendo en ambos pasajes, Salmo número 102, versículo 25 y Hebreos capítulo 1, versículo 10. Le está diciendo esto. El Padre le está diciendo al Hijo, tú eres el Creador. ¿Creador de qué? De los cielos y de la tierra. Todas estas cosas son la obra de tu mano. Tú las formaste. De la nada creaste todo. Tú y solamente tú eres el Creador. Y esto nosotros lo sabemos, pero claramente lo afirma el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16, que dice así, porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y Dios, el Padre, en nuestro texto, en Hebreos y en el Salmo 102, dice, tú eres el Creador. Tú lo creaste absolutamente todo. Pero ahora observen la siguiente declaración en el versículo 26 del Salmo 102 y en el versículo 11 de Hebreos. Le está diciendo al Hijo que Él como creador y por ser creador no vivirá menos que su propia creación. Ellos, ya sea el versículo 26 o el versículo 11 de Hebreos, ellos refiriéndose a la tierra y a los cielos, ellos dice perecerán, o sea, dejarán de existir. Y si conocemos un poquito acerca de los últimos tiempos, un poco de escatología, sabemos que esto precisamente sucederá. Todo lo que vemos con nuestros ojos el día de hoy, un día dejará de existir. Un día cesará. Ellos perecerán. Dejarán de existir, mas noten lo que dice, mas tú permanecerás. Tú permanecerás. Ellos dejarán de existir, los cielos y la tierra y todo lo que existe dentro del universo. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás o como ropa los cambiarás y serán mudados. Y ahora observen el versículo 27 del Salmo 102 y el versículo 12 de Hebreos. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. O sea, no tendrán fin. Y aquí, en pocas palabras, lo que el Padre le está diciendo al Hijo, tú eres eterno. Tú eres eterno y porque eres eterno, no cambias. Y mis amados, una vez más, esto tiene grandes implicaciones. Porque si Jesús es eterno y si Él no cambia jamás, esas son buenas noticias. Pero muy buenas noticias. Noticias que nos brindan grande aliento y especialmente por el mundo en el que vivimos. Especialmente por nuestra condición como seres humanos. Son buenas noticias. ¿Por qué? Porque así como el cielo y la tierra tendrán algún día su fin, así mismo en nuestra vida estaremos rodeados también de muchos, pero muchos cambios. Habrán personas que vendrán y que se irán,
Habrá situaciones que mejorarán, pero también habrá muchas otras situaciones que empeorarán. Y muchas veces en ese proceso será difícil, muy difícil, posiblemente dolerá y, como decimos, hasta el alma. Pero ¿saben? En medio de todo eso, Jesús permanece igual. Él, a diferencia de todo lo demás, no cambia con el tiempo. Él nunca jamás se desgasta, y lo mejor de todo, mis amados, Él no se va de nuestras vidas. No se va. Posiblemente la persona que más has amado en esta vida se te fue. Por cualquier razón. Posiblemente aquella persona a la cual dedicaste todo tu mejor esfuerzo y te traicionó. Pero sabes, Jesús, porque es eterno y porque nunca cambia, Él estará contigo siempre. Y eso significa que entonces puedes confiar en Él completamente. Cuando todo lo demás se siente inestable en esta vida, Jesús es como una roca firme e inamovible. No se irá, estará ahí todo el tiempo. Siempre estará. Cuando los que decían amarte dejaron de hacerlo, el amor de Cristo es un amor que no expira, es un amor que no caduca. Cuando tú pierdes la fuerza por algún motivo, el poder de Cristo jamás se debilita. Cuando te quedas completamente solo y cuando todos se van de tu vida y aún ni el perro te hace caso, el Hijo de Dios promete estar contigo siempre. Siempre. Así que si hoy mismo estás pasando por un momento difícil o incierto, este solo pasaje te recuerda que hay alguien que nunca cambia y que nunca falla. Jesús, el eterno Hijo de Dios, está contigo. Versículo 11. Ellos, los elementos y los cielos y todo el universo, ellos perecerán, dejarán de existir, serán consumidos por fuego en el día final. Mas tú, hablando del Hijo, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, versículo 12, y serán mudados. Y noten el contraste, pero bien marcado, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. No tendrás fin, eres eterno. Mis amados, la eternidad de Dios el Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo nos ofrece una esperanza. Produce paz en medio de un mundo completamente corrompido. No olvides esto, amado hermano, amada hermana. Tenemos a un Dios que no cambia. Él permanece siempre igual, intacto. Su naturaleza es la misma siempre porque Él es eterno. Tenemos a un Dios que ha prometido realmente estar con nosotros en las buenas y en las malas también. Que eso recobre nuestros ánimos, mis amados. Nada en esta vida podrá levantarnos como cuando la palabra viva de Dios nos recuerda este tipo de verdades. Así que no claudiquemos, no nos demos por vencidos, no perdamos la esperanza, no dejemos de tener esa paz que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio. No olvidemos a nuestro Dios,
Y en dado caso que lleguemos por alguna razón a desfallecer, que recordemos que Él permanece siempre, que Él es el mismo ayer, hoy y mañana, y por lo tanto no tendrá fin jamás. Ahora, después de hablarnos del poder eterno del Hijo, que no solamente creó los cielos, sino que también, como vimos, los doblará como una prenda cuando hayan cumplido su propósito, el autor de Hebreos nos lleva ahora a una declaración aún más impactante. Hasta ahora, el autor ha venido contrastando al Hijo con los ángeles, mostrando que Cristo es superior en naturaleza, en propósito y en eternidad. Y en el versículo 13 hace una pregunta retórica que resalta esta superioridad de una forma contundente, lo que nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, la exaltación del Hijo sobre los ángeles. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí no solamente se afirma la posición exaltada de Cristo a la diestra del Padre, o sea, un lugar de honor, autoridad y cumplimiento mesiánico, sino que también aquí se hace un énfasis, una vez más, que ninguno de los ángeles ha recibido tal privilegio. Ninguno de ellos, ninguno de esos ángeles. Y recordemos por un momento qué tan poderosos son estos seres. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, podemos ver a uno solo de ellos, a un solo ángel que será capaz de prender al dragón, a la serpiente antigua, al mismo Satanás, para luego atarlo con una cadena en el abismo y luego encerrarlo. Y no se sabe, el texto no lo indica. ¿Quién es este ángel? Algunos sugieren que podría ser el arcángel Miguel, pero sea quien sea, ni este ángel, ni ningún otro, y de hecho, ni toda una legión de ángeles ha recibido el privilegio de sostener la posición exaltada del Hijo a la diestra del Padre. A ni uno solo de ellos se le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso solamente el Padre se lo ha dicho. ¿A quién? Al Hijo. Observen lo que dice el Salmo número 110. Jehová dijo a mi Señor. Una vez más, aquí literalmente dice: así dijo el Señor a mi Señor. Y aquí básicamente vemos que se vuelve a repetir la situación del versículo 8. Allí el Padre le llamaba Dios, pero ahora le llama Señor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunta: ¿qué significa todo esto? Bueno, la diestra es básicamente símbolo de poder, símbolo de gobierno. Y Cristo se sentó a la diestra del Padre no porque Él estuviese cansado o agotado de su obra aquí en la tierra, no. Aquí básicamente significa que Él se sentó porque su obra redentora fue completada. Y a perfección. A perfección. Noten lo que dice el capítulo 10 de la carta a los Hebreos en el versículo 12, yo se lo leo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De nuevo, esta gran verdad también tiene muchas implicaciones, podríamos decir poderosas, para nuestras vidas. Esto significa, amada iglesia, que nuestro Rey no se encuentra en estos momentos de pie luchando por la victoria. Él está sentado porque Él ya ha vencido.
Él venció en la cruz. Y es por eso que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Porque el sacrificio perfecto de nuestro Señor lo ha hecho posible. Por lo tanto, a manera de aplicación, amada iglesia, sabiendo que Jesús reina ahora mismo y está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo soberanía, autoridad, poder y un gobierno perfecto. Por lo tanto, escucha esto, mi amado hermano, por lo tanto, vive tu vida cristiana bajo su señorío. Dices que Él es tu rey, entonces actúa como su súbdito. Actúa como si fuera Él realmente el amo de tu vida. Vive tu vida bajo su señorío. No cometas el error de vivir como si su reino estuviera por empezar, o como si su reino se encontrara en el futuro. Y no confundas el reino milenial. Entendemos literalmente que esto sucederá en algún tiempo futuro en esta tierra por un periodo literal de 1000 años. Pero eso no significa que Cristo hoy mismo está sentado a la diestra del Padre. Él se sentó, terminó su sacrificio perfecto y desde ese lugar está reinando con autoridad. Autoridad a la cual tú y yo debemos de someternos. Por lo tanto, vive para tu Rey soberano. Ahora observen por un momento el resto del versículo 13 y noten lo que dice hacia el final. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto tiene un sentido que se cumplirá a futuro, y aunque como vimos Cristo ya está sentado a la diestra del Padre y reinando desde ahí, hoy aquí de una forma escatológica nuestro texto nos muestra en pocas palabras que Cristo al final de todo vencerá a todos sus enemigos. Esta es básicamente una imagen de conquista total. Por lo que el enemigo, cualquiera que sea, no tiene escapatoria. La victoria de Cristo, y esto es lo que asegura la Escritura, es una victoria segura. Es una victoria segura. ¿Y cómo podrías preguntarte si puedo salir de aquí? ¿Me pueden posiblemente asaltar o secuestrar? ¿Es cierto? Bueno, aunque parezca que el mal avanza, debes de saber esto. Cristo, el eterno Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, escucha esto, Cristo no ha perdido el control. Por lo que la victoria final está totalmente garantizada. ¿Y cuál es la implicación? Bueno, nosotros como sus siervos, como sus esclavos, entonces debemos también de perseverar y perseverar con fe y con esperanza. No actúes como un creyente débil en tu fe. Mucho menos actúes como un incrédulo, porque, escucha esto, bien aquí, tú podrías ser uno de esos enemigos. En ese día, tú, no pienses solamente en Satanás y sus demonios, tú podrías ser uno de ellos. Así que estás con Cristo y te sometes a Él y a su reino y a su soberanía y a su autoridad, o eres contado entre sus enemigos. Si no te has rendido a Él, si no te has rendido a Él, esta promesa, que es en realidad una promesa para aquellos que hemos creído completamente en Él, esta promesa es para ti entonces una advertencia. Y serás puesto, escucha esto, y tal como lo dice el texto, bajo sus pies. En otras palabras, serás
destruido. Así que hoy, domingo 6 de abril del 2025 a las 10:27 de la mañana, hoy es el tiempo de gracia. Así que responde antes de que llegue el tiempo de juicio. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él realmente se encuentra con los brazos extendidos. Es el tiempo de gracia. Pero ese tiempo se puede cerrar en un abrir y cerrar de ojos. Para nosotros será glorioso, pero para ti puede ser tu final. Así que en este versículo, el versículo 13, podemos apreciar que en cuanto al Hijo y a los ángeles, esto es no solamente una comparación, esto es básicamente una declaración teológica que nos revela quién es realmente el Hijo. Y como hemos visto, Él es el Rey victorioso que está sentado no porque se encuentre en estos momentos inactivo, no por el hecho de que Él haya terminado su obra redentora en la tierra, no significa que no esté trabajando. De hecho, Él reina esperando que todos sus enemigos sean sometidos. ¿Eres uno de ellos? Hoy mismo te rendirás ante Él. Ahora, después de que se exalta de una manera majestuosa la posición única del Hijo, quien se encuentra, como vimos, a la diestra de Dios, ahora el autor volverá a mencionar a los ángeles con el fin de redefinir o de describir el rol único y la función que estos últimos poseen, lo que nos lleva a nuestro tercer y final punto. El rey subordinado de los ángeles, el rol subordinado de los ángeles y su propósito. Versículo 14. No son todos espíritus ministradores, aquí se está refiriendo a los ángeles. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que mientras Cristo reina con poder soberano, los ángeles no comparten esa exaltación, sino que son presentados, como vemos en este versículo, como espíritus ministradores enviados directamente por Dios. ¿Para qué? Para servir a aquellos que Él ha destinado a la salvación. O sea que no solamente tenemos a Cristo en nuestras vidas, no solamente podemos depender de Él, podemos tener la seguridad de que en momentos de dolor y de angustia, Dios puede enviarnos a ángeles. Cuando dice el autor, no son todos espíritus ministradores, es básicamente una pregunta retórica que implica o que demanda una afirmación. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios básicamente para servir. Vemos a través de la Escritura que los ángeles han servido como mensajeros de Dios, han comunicado mensajes directamente de parte de Dios, algunas veces para dar buenas noticias, como en Lucas capítulo 2, o en algunas veces para advertir sobre el juicio venidero de Dios. Pero estos ángeles no comparten la exaltación con Cristo. Ellos tienen un rol y una función específica. Y de nuevo, aunque son seres poderosos, de hecho, si se presentara alguno de ellos aquí, el menor de ellos aquí, creo que por lo glorioso que son, todos caeríamos al suelo. Así que el contraste entre, podemos decir, la realeza del Hijo, Él es Rey, y el servicio de los ángeles, vemos que Cristo es siempre supremo.
Pero, aún y con todo eso, como vemos aquí en nuestro texto, los ángeles son, podríamos decir, el cuidado divino de parte de Dios hacia nosotros. Tienen un rol específico, tienen una función que nos beneficia a todos. Y noten que cuando dice en el versículo 14, a favor de los que serán herederos de la salvación, aquí solamente está incluyendo a un grupo de personas. Aquí se está refiriendo únicamente y exclusivamente a los creyentes. Se está refiriendo únicamente y exclusivamente a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Se está refiriendo a aquellos que solamente recibirán la salvación eterna en Cristo Jesús y a nadie más. A nadie más. Y el texto es claro. El texto es claro. Ellos no sirven a los incrédulos. No ministran a los incrédulos. De hecho, me atrevo a decir que sería una blasfemia. Estarían desobedeciendo a Dios. Y si por alguna razón usted escucha que alguien llegó por la noche, por el día, algún ángel y le socorrió, le recomiendo que no le crea. Crea lo que dice la palabra de Dios. Ellos están para servir a aquellos y solamente a aquellos que son herederos de la salvación. Y no es que ellos sean en realidad los que otorgan la salvación, sino que simplemente, y como dice el texto, están ahí para servir a los redimidos. Versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una vez más tenemos a un rey soberano, pero finalmente aquí el Señor nos recuerda y añade, creo también, que no estamos solos en nuestro caminar. Tenemos a Cristo y Él es como esa roca firme e inamovible. Él no se va a ir nunca. Escuchen, incluso llegáramos por alguna razón u otra a pecar, Él no se va a ir. Podríamos perder ese gozo que sentimos por la salvación que hemos recibido. El pecado es una afrenta en contra de Dios, mas sin embargo, Dios ni su Espíritu se alejan de nosotros. Pero también podemos ver que Dios ha asignado a ángeles como espíritus ministradores que sirven y nos ayudan. Entonces podemos concluir que todo creyente puede caminar en esta tierra malvada y corrompida con total seguridad y con total confianza, sabiendo, por decirlo así, que el cielo entero está involucrado para nuestra bendición. Y aunque posiblemente y seguramente no vas a ver a estos ángeles, ellos están obrando conforme a la voluntad de Dios a tu favor. Créelo. Créelo. Si a estas alturas este pasaje, Hebreos capítulo 1 del 10 al 14, no te ha animado como creyente, si este solo pasaje no ha fortalecido tu fe, entonces posiblemente necesitas examinar tu estado espiritual. Si eres creyente, examina tu corazón. Y especialmente porque estamos a punto de participar de la Santa Cena del Señor. La mesa está servida. Pero si has tenido un problema de antaño, o sea, si supuestamente desde que tú te convertiste al Señor, tú permaneces y practicas el pecado, posiblemente, muy posiblemente, tal vez no eres creyente y hoy necesitas venir a Cristo.
Mira por un momento el lugar donde estás hoy parado o sentado. Cristo, el Hijo, lo creó y te creó a ti también. Él es tu creador y sabes, Él vino hace más de 2000 años para pagar la cuenta que tú no puedes saldar. Y es por eso que Él vino siendo el eterno Hijo de Dios y en el tiempo y en el espacio se convirtió como tú y como yo. Exactamente como un hombre. Pero la diferencia está aquí. Él nunca jamás cometió pecado. Y es por eso que cuando Él va a la cruz y toma los pecados de aquellos que habrían de depositar su fe en Él, al morir, Dios acepta su sacrificio. Fue un sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, para tu redención. Así que cree que Él es el único y suficiente Salvador de tu vida y arrepiéntete. Confiesa cada y uno de tus pecados. Hoy en esta mañana, ven a Cristo. Señor, gracias por tu santa palabra y gracias, Señor, por recordarnos quién es Cristo, el Hijo eterno. Aquel que en su eternidad se humanizó, aquel que se encarnó, aquel que caminó entre nosotros y murió en una cruz por amor. Gracias por Él. Gracias, bendito Dios. De otra forma estuviéramos perdidos, sin rumbo y sin esperanza, más en Cristo Jesús te hemos encontrado a ti. Él es el único camino para llegar a donde tú estás. Gracias por Cristo. Ahora, Señor, por favor te pedimos que nos permitas, Señor, llegar a la mesa para poder participar dignamente de ella. Oh Dios, y si alguno de mis hermanos en esta hora ha cometido pecado en estos días, te pedimos que le perdones. Que por tu palabra, Señor, santificadora, Señor, tú le restaures. Que su gozo, Señor, pueda ser restaurado. Oh Señor, que pueda recordar a través de estos elementos el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo. La muerte, sepultura, resurrección, pero también recordando, Señor, que tu Hijo regresará en un tiempo no muy lejano para verle en gloria. Oh, gracias, Señor, por este momento, Señor. Santifícalo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.